calor y temperatura. En este tema, lo que vamos a hacer ha de ser utilizar escalas termométricas. Las escalas termométricas, la escala centígrada, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin. Ya. El calor es una forma de energía y la temperatura es la medida del grado de calor o la cantidad de calor que contiene un determinado cuerpo. Y para medir el calor, en nuestro caso, en nuestro medio, utilizamos la escala centígrada. Por ejemplo, en Cochabamba la temperatura puede ser en algún momento de 10 grados, digamos, en la mañana, temprano, porque ya está comenzando a hacer frío. Nosotros utilizamos la escala centígrada. Hay otra escala que utilizan en Estados Unidos e Inglaterra especialmente, son la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Y la escala Kelvin es una forma de medir la cantidad de calor donde entra la temperatura mínima a la que puede estar la materia en un determinado momento. En la escala centígrada vamos a utilizar esta relación de C sobre 5 y F menos 32 sobre 9, igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Estas son las tres escalas que vamos a aprender a convertir de manera que podamos tener claridad en los cambios de temperatura y en el uso de los termómetros para convertir en estas diferentes o en estas otras escalas termométricas. Por ejemplo, me dan y me dicen, en Cochabamba la temperatura ha llegado a 20 grados centígrados y me piden que convierta a grados Fahrenheit, a otra escala termométrica, y nos dicen, estos 20 grados centígrados, ¿a cuántos grados F equivalen? Entonces, para esto, utilizamos estas dos relaciones. Y utilizando estas dos relaciones estequiométricas, les voy a indicar la próxima clase. Vamos a ver cómo nos va en esta primera. Entonces, voy a dibujar los termómetros para explicarles a qué temperatura hierve el agua en grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados y congela a 0. Haciendo unas simplificaciones, vamos a tener este resumen de lo que son los grados centígrados. En cambio, en la escala Fahrenheit, el agua hierve a 212 grados Fahrenheit y congela a 32 grados Fahrenheit. Y haciendo simplificaciones, obtenemos esta igualdad que con esta nos ha de permitir convertir los grados centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit, grados Fahrenheit, a grados centígrados. Entonces, más adelante voy a explicarles cómo es que se fabrica un termómetro. Eso es en la parte teórica. Ahora lo que me está interesando es que por lo menos tengamos una idea para hacer este tipo de conversiones termométricas entre la escala centígrada y la escala Fahrenheit. Entonces, en este ejercicio nos han dado a convertir 20 grados centígrados, que podría ser en un momento determinado de la mañana, digamos las 11 de la mañana en Cochabamba, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivalen? Para eso entonces utilizamos estas dos relaciones. Y aquí va a ser para nosotros ha de ser C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Utilizamos esta relación aquí para resolver nuestro problema. Entonces, yo coloco un poco más abajo esto y aquí digo C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Yo conozco la temperatura en grados centígrados que me han dado y eso es 20 grados centígrados. Entonces, en lugar de C, coloco 20. O sea, 20, lo de C, sobre 5, ha de ser igual a F menos 32 sobre 9. Aquí hago operaciones como hacemos en matemática.
todo quebrado siempre es una división. Y haciendo la división aquí, yo voy a tener que 20 entre 5 ha de ser igual a 4. 9, ¿qué está haciendo en este segundo miembro? Porque esta es una ecuación matemática de primer grado. Y si hay un signo igual entre 20 sobre 5 y f menos 32 sobre 9 separados por el signo igual, en este segundo miembro, 9 está dividiendo a todo esto de aquí. Entonces, si yo hago transposición de términos, traslado al primer miembro, este 9, va a venir a multiplicar. Entonces aquí voy a tener que después de que he dividido 20 entre 5 me va a dar a 4. Este 9 va a venir al primer miembro, va a venir a multiplicar. Y aquí voy a tener f menos 32. Menos 32. Sigo haciendo operaciones, o sea, hago el despeje de f. Despejar quiere decir dejar sola a f, de manera que con estos valores que tengo aquí, con estos números que tengo, haciendo operaciones adecuadas, voy a encontrar el valor de f. Y aquí tengo la multiplicación. Entonces, 9 por 4, 36. Multiplico aquí, 9 por 4 me da ya 36. Y puedo aprovechar para hacer esto más. A f, ¿qué lo está haciendo 32? Lo está restando. Si hago pasar el signo igual, va a venir a sumar. Entonces, más 32 ha de ser igual a f. Hago operaciones, sigo haciendo operaciones aquí, y voy a tener que sumar 36 más 32. Aquí 6 más 2 me da 8, 3 más 3 me da 6. Es igual a f. Quiere decir entonces que he encontrado el valor de f que vale 68. Entonces doy respuesta a mi problema y digo que 20 grados centígrados equivalen o son iguales, equivalen a 68 grados F. Es lo que me han pedido resolver en mi problema. Hago otro ejercicio. Me dan otra vez y me dicen, este es el ejercicio 1, hago un ejercicio 2. Utilizaremos otro color de bolígrafo aquí para que la cosa sea más clara. Me dan y me dicen, ahora está haciendo mucha calor en Cochabamba. Puede no ser Cochabamba, puede ser un lugar un poco más cálido, que podría ser Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces aquí yo voy a colocar en el ejercicio 2, entonces aquí yo puedo colocar 40 grados centígrados, convierte, puedo colocar aquí, ¿no? Convierte a grados Fahrenheit. Voy a hacer otra vez una conversión parecida a la que hice aquí. Esto lo separaré por una línea. Entonces aquí utilizo otra vez las relaciones. C sobre 5, estoy utilizando las relaciones que tengo aquí arriba, estas ecuacioncitas que son mis ayudas para resolver mi problema. Entonces aquí C sobre 5, estas dos relaciones voy a utilizar, ha de ser igual a f menos 32 sobre 9. Igual es esto. Hago operaciones. Conozco el valor de C y el valor de C dice que vale 40. Entonces en lugar de C coloco 40. 40 sobre 5 ha de ser igual a f menos 32 sobre 9. Hago operaciones. Un quebrado, ya les he dicho, es una división. Indica siempre división. Y aquí hago la división. 40 dividido entre 5 me da a 8. Ahora voy a hacer un poco más directamente. Aquí me va a dar 8 esta división. Entonces, este 9, como está dividiendo en el segundo miembro, ha de venir a multiplicar. Y 8 por 9 ha de ser 72. Ha de ser igual a f menos 32. Y ahí hice operaciones. He hecho operaciones de división, he hecho operación de multiplicación y me ha dado esto. Entonces aquí tengo nomás f menos 32 sobre 9. Sigo haciendo operaciones para hallar el valor de f, o sea, despejo f. Entonces este 32 que está restando en el segundo miembro ha de pasar a sumar. Entonces aquí voy a tener 4, aquí voy a tener 10. Doy respuesta a mi problema. Aquí me da 4, 10. Entonces yo digo,
40 grados centígrados equivalen a 104 grados F. En la respuesta a mi problema. Ahora ustedes van a hacer algunos ejercicios para saber si me comprendieron. Entonces, en el ejercicio 3, ustedes van a convertir, con otro colorcito haremos esto, van a convertir, a ver, 36, no quiere escribir, 36 grados centígrados lleven a F. Otro ejercicio, el ejercicio 4, aquí van a convertir, a ver, 100 grados centígrados lleven a grados F. Grados F. El ejercicio 5, lo hacen aquí. Aquí vamos a colocar, a ver, 180 grados centígrados. 180 grados centígrados llevan a grados F. El ejercicio 6 van a convertir menos 40 grados centígrados a grados F. Ya, esos 4 ejercicios los resuelven y vamos a saber, me voy a dar cuenta si entendieron aquello que les dije. Y si no, no se preocupen, la próxima clase ya seguramente vamos a mejorar esto de manera que podamos comprender estos ejercicios que les estoy dando, porque es la primera experiencia que estamos haciendo en este tipo de comunicación a través del celular. Muchas gracias y hasta cualquier momento.